Las polémicas de agosto es un reflejo en Chile de que podemos seguir así 100 años más, en parte porque no hay consenso en la versión histórica que debemos acoger para revisar lo acontecido en estos pasajes. Puede que algunos, mirando esto, digan que ha ganado la versión de los hechos de quienes se opusieron a Pinochet y compañía, pero ni siquiera esta es aceptada sin ningún tipo de resistencia. El problema de la gente de mi país es que estos pasajes de la historia la abordan desde aquí, o desde aquí, jamás desde aquí. Y es esto lo que uno tiene que usar para escribir historia. ¿Me entienden? Esa actitud yo se la puedo creer un poco más a la gente que vivió esos sucesos. Porque vivir ciertas cosas traen ciertos sentimientos que uno puede acarrear, quizás por el resto de su vida. Pero a mí me sorprende que haya jóvenes, incluso más jóvenes que yo, que tienen las mismas pasiones, los mismos odios que los que tienen sus padres y sus abuelos. Claro que uno debe estudiar cosas que le motivan, pero nunca dejarse llevar en un 99,99% por las pasiones y emociones que te mueven. Pero bueno, no nos vamos a quedar solamente en revisar la situación y vamos aterrizándolo. No vamos a hacer un relato histórico continuo, sino que se tomarán y tratarán algunos puntos, los que pueden parecer los más conocidos y polémicos por todos. Puede que alguno quede fuera, pero entiendan que si abarcamos todo esto, el presente video sería eterno. Y la idea no es cansarlos más de la cuenta. Los simpatizantes de Pinochet y compañía le llamaron a su mando gobierno militar, mientras que los opositores dictadura. La dictadura es un tipo de gobierno como la oligocracia, la plutocracia, la monarquía o la democracia. Puede existir teniendo a la cabeza un gobierno civil o militar, de modo que el llamarle dictadura no quita que haya estado conformado por un gobierno militar. Que los simpatizantes no le digan dictadura es para quitarle dureza a sus palabras y de cierta manera desconocer el carácter autoritario de éste. Pero la verdad es que si nos vamos a los orígenes de la dictadura, nos enteramos de que no coincide con lo que fue este periodo en la historia de Chile. El dictador era un magistrado de la antigua República Romana que tenía todos los poderes en su mano, que se daba en momentos de vacíos de poder o inestabilidad política, siendo ello por un periodo de tiempo máximo de 6 meses. De ahí que Julio César es famoso por intentar ser vitalicio como dictador. Hay que advertir que en la modernidad hubo una suerte de distorsión con respecto al significado original de dictador, todo por culpa de ciertos megalómanos que existieron. De modo que el dictador es una suerte de gobierno provisional que nace por una emergencia, y por esta entiéndase que el gobernante anterior falleció y hubo que reemplazarlo forzosamente, o bien le destituyen por corrupto o violar descaradamente las normativas del régimen imperante. ¿Cómo fue que cayó el gobierno de Allende en la Unidad Popular? Y saben, hay un nombre para quienes llegan al poder así: tiranos. El tirano es quien llega al poder mediante el uso de la violencia y el empleo de las armas. El mejor ejemplo de esto en la historia es Pisístrato, en la antigua Grecia. Llegar y bombardear la moneda, estar con efectivos militares con armas acabando con cualquier resistencia. No es una forma muy amistosa de tomarse el poder, ¿no? Y lo que algunos no reconocen es que se necesitó de esto para pasar a esto. Entonces, Pinochet era un tirano, no un dictador. Y pueden venir con que hubo una junta de comandante en jefe y entre ellos todos mandaban, pero ¿a quién nombraron presidente? Y una cosa más, un tirano lo es por cómo llegó al poder, no por cómo lo dejó. Un gobierno es autoritario por sus acciones, no por los cuentos que se inventan de este. En algunas partes cuesta reconocer el autoritarismo del mandato de Pinochet y compañía, porque esta figura nuevamente se confunde con los gobiernos fascistas existentes en Europa. Una cosa es cierta, un gobierno no es más o menos autoritario porque hayan elecciones con votos y urnas, independiente si hay mayor o menor coacción, transparencia en resultados, participación o posibilidades de hacer campañas en contra.
Lo mismo se aplica a que esto no hace que un gobierno sea más o menos democrático. Tampoco el hecho de que por más ceremonias, protocolos, formalidades que se le quieran dar a un asunto, no quitan cómo un gobernante llegue o no al poder. Son meros distractores para confundir y mantener enceguecidos a los seguidores acérrimos de un determinado régimen. Un gobierno es autoritario porque, entre otras cosas, hay cercenamiento de libertades individuales y no hay posibilidades de oponerse a este legal y libremente. Ahora, no es como que a todo el que se oponía lo mataran, torturaran o violaban. Hubo gente que solo perdió su trabajo, estuvo detenido en alguna comisaría, dejó de estar en televisión, fue herido y o detenido en alguna marcha, etc. La gente que no le pasó nada de eso es la que solo se dedicó a trabajar, a comprar, viajar, a vivir sin meterse en política. A lo más comentaban noticias que le llegaban desde su casa, y estamos. Pero como todos tenían su corazoncito, y algunos por miedo, callaban pues para evitarse problemas. ¿Cuántas veces hemos oído hablar a los viejos que durante el gobierno de la UPE tenían que hacer cola para comprar cigarrillos Hilton o comestibles y que a veces llevaban horas haciéndolas y no faltaba que no les dieran nada al momento de atenderlos? Yo, en mis 30 años de vida, debo haberlo escuchado como unas 76.532.441 veces, si es que no más. Para los que no saben, estas se dieron mediante una política que implementa el gobierno de la Unidad Popular en abril de 1972 y consiste que a nivel de barrio se iban a entregar los víveres para distribuirlos entre los vecinos. A simple vista, esto no tiene nada de raro, pero generó más de algún problema y por varios factores. De partida, a la gente que se le entregara los víveres, se aprovecharon de guardarlos y repartirlos entre su familia y sus amigos, dejando de lado al resto de la gente. También primaron diferencias políticas, donde a quienes eran partidarios del gobierno se les dio privilegios con los que necesitaban y en qué cantidad, mientras que a los detractores y gente que no adhería a nadie se les dejó en las colas. Por otro lado, hubo acciones de la oposición para esconder dichos víveres, fomentando aún más el desabastecimiento y mercado negro que padecieron producto de esta situación. Sobre este tema, la gente solo reconoce lo que quiere, lo que le conviene y lo que le interesa. Es un buen ejemplo de no admitir que las situaciones generadas tienen múltiples factores, cuya sumatoria son las que generan en ribetes que en cierto sentido se llegan a desconocer en algunos de los casos. Los simpatizantes de este afirman que los militares lo mataron. En cambio, sus detractores y los mismos militares afirman que se suicidó. Estamos ante un hecho que no hay un consenso de lo ocurrido, lo que nos demuestra que no necesariamente hay una sola versión para contarlo. Llegamos a eso de que la verdad no es única ni universal. Pero ya entrando en el contexto de la época, ¿de verdad importa tanto si fue asesinado o suicidado? Importará desde una visión política, desde una versión anecdótica, pero históricamente no. Si nos despegamos de nuestro corazoncito, deberíamos entender que independiente de cómo haya muerto, no es un hecho que cambien los sucesos desarrollados a su alrededor. Los militares bombardearon la moneda sin importar que Allende se matara o lo mataran. Los militares se tomaron el poder independiente de que Allende se suicidara o lo asesinaran. Bueno, creo que entienden el punto. Habrán hechos en nuestra historia y en la de otros países donde no hay un consenso de lo que ocurrió y de cómo contarlo. Por eso sería bueno considerar que lo más sano sería decir, Allende murió. Si se suicidó o lo asesinaron, nunca quedará disipado del todo. Y aunque alguien tenga pruebas fehacientes para demostrar realmente lo ocurrido, el problema es que nunca le van a creer a esa persona, porque la ceguera política jamás hará admitir que a lo mejor lo que afirmaban sin chistar estaba mal. Hay algunos que apoyaron y trabajaron para el gobierno de la Unidad Popular, siendo parte de ellos o destituidos a la mala e incluso asesinados.
Si quieren ejemplos, tenemos a Carlos Prats, que fue comandante en jefe del ejército antes que Pinochet y ministro del Interior, asesinado. Alberto Bachelet, encargado de las JAP, general de la FACH, asesinado. Raúl Montero, que fue ministro de Hacienda y comandante en jefe de la Marina, quien fuese destituido de facto por una maniobra en donde lo encerraron en su casa, sin luz, sin teléfono, sin posibilidad de salir de ahí, para que José Toribio Medino tuviese su puesto. Y tenemos a José María Sepúlveda, quien fue ministro de Tierras y Colonización y director general de Carabineros, que él y las 3 antigüedades que la institución le seguían fueron a apoyar al presidente Allende, pero en la central de comunicaciones, César Mendoza Durán dio las órdenes precisas para ellos destituirlos y quedarse con ese puesto de director general de Carabineros. Es increíble pensar que algunos nombres que son reconocidos por sus acciones pudieron darle a las Fuerzas Armadas el estigma que han adquirido desde entonces hasta hoy. Pero hay que luchar contra ello, no para justificar las acciones de nadie, sino para entender que no todos los oficiales ni miembros de las Fuerzas Armadas se cuadraron con el golpe y la toma de poder que hicieron. Todos hablan de los derechos humanos, cuando deben ser unos pocos los que se toman las molestias de leer la solemne Declaración de Derechos Humanos. Aquella contiene 30 artículos, de los cuales algunos son referentes a la vida e integridad de cada persona. El principal problema con esto reside en que solo se reconoce la transgresión de derechos humanos del sector político al que adhiero, justificando la transgresión del sector contrario al mío. Ya saben, frases como no van a comparar la muerte de los milicos con todos los que ellos mataron, torturaron e hicieron desaparecer. O, claro, cuando los extremistas mataron a tal o cual, nadie dice nada, pero mataron a uno de ellos y al tiro los comunistas ponen el grito en el cielo. Esto se conoce como el clásico empate. Si alguien cree y defiende los derechos humanos, debería respetar el derecho a la vida de todos sin excepción, por más que duela o cueste entender. Ergo, debería reconocerse que por ambos bandos hubo asesinatos sin importar la cantidad, las circunstancias y de quién se trata. Una muerte es una muerte. Punto. Lo mismo va si se quiere agregar la situación de otros países que siempre los sacan a la palestra algunos para defenderse y otros simplemente lo ignoran o lo rechazan. Julio Pinto en un texto hablaba de que existían dos izquierdas en la época, una la rupturista y otra gradualista. La primera deseaba la obtención del socialismo para Chile mediante la vía armada, como el caso del MIR, y la segunda era la vía chilena al socialismo, llevada adelante por la Unidad Popular, que consiste en adquirir las estructuras burguesas del poder y desde ahí desarmarlas para lograr el socialismo. Las diferencias son básicamente en los medios utilizados para el mismo fin. Los rupturistas no confiaban en que desde las estructuras del poder existentes se lograra el socialismo, mientras que los gradualistas no deseaban que Chile hubiese una guerra civil, si quieren, como lo ocurría en Cuba, en China o en Corea, por dar algunos ejemplos. Cada una llevaba agua a su molino, habiendo choques que fomentaban mayor violencia al ambiente que se vivía. Y dentro de los mismos partidos de la Unidad Popular habían diferencias. No era lo mismo el Partido Comunista que el Partido Radical de Izquierda, por decir algo, ya sea por historia, apoyos internacionales y por los dirigentes que estaban en la cabeza. De hecho, el Partido Socialista que termina apoyando a Allende en algún momento fue una parte minoritaria de este. Lo mismo pasa con el Partido Radical, que estos radicales de izquierda eran algo así como una parte del partido completo, había una parte derechista del partido. Y siempre tuvo esa doble alma desde el siglo XIX.